Vamos a recibirlo al compañero en esta presentación con un fuerte aplauso al Partido Socialista de compañero. Tenemos unas palabras. Bueno, aquí todos, disculpen la demora, pero venimos con una agendita cargada. Estos días tenemos agenda en todos lados, así que gracias a todos los compañeros y todas las compañeras por venir. Sabemos que es un horario complejo, necesitamos, pero también teníamos un partido cargado y abierto de puertas. Yo siempre digo, los peronistas tenemos que hacernos eco del partido. A las 8 también el compañero Trentino y la red federal de peronistas que nos está acompañando lo van a usar al partido también. Va a haber charlas a partir de las 20 horas también sobre industria. Bueno, la idea es realmente darle la bienvenida a todos los compañeros, inclusive también los compañeros del gremio judicial, del FEDE, todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando, a todos los compañeros delegados de los sindicatos también, a todos los otros sindicatos que nos acompañan, a la JP, a las organizaciones. Quiero contarles que venimos de firmar un acuerdo de gestión para ampliar las soluciones habitacionales a los gremios judiciales, la gestión del FEDE ahí también. Y con la sorpresa de esta nueva comisión que ha formado Julio, en donde hay muchos pibes y pibas de nuestra edad, ya no estamos tan pibes y tan pibas, pero realmente me parece que es importante, lo vemos hablando con los chicos de los demás sindicatos, este recambio generacional que se viene llevando adelante. Antes de darle la palabra a Julio, que iba a ser un conversatorio, por ahí definimos que la entrevista y la charla, Julio viene, ya les va a contar, tiene que ser una charla, trajo unos libros para regalarlos. Igual, como hay el doble de gente, ahí Fede se comprometió que la semana que viene mandan las otras cajas que faltan. Acá Fede, para escuchar. Y la idea de hoy, otra cosa, quiero felicitar a cada una de las agrupaciones, a los sindicatos, ahí veo que está Camioneros con nosotros también, el SECU, por el fin de semana pasado que tuvimos la movilización en Buenos Aires, la movilización en Ushuaia, que hacía mucho que no era tan grande, esta movilización del campo popular por el 24 de marzo, y el sábado que tuvimos los dos encuentros de mujeres justicialistas con el sindicato de camioneros, y nuestros compañeros convocaron a más de 700 compañeras en el gimnasio de camioneros. En el mismo momento había más de 2.000 compañeras convocadas por la rama femenina del Partido Justicialista, y en el mismo momento el Centro Cultural Nueva Argentina, del compañero Juan Carlos Pino, que también anda con 18 diputados que gestionaron las compañeras nuestras también, para que vengan a acompañarnos a recorrer todo el sector industrial nuestro. Así que el partido movió no menos de 4.000 personas en 3 actividades, y eso es gracias al trabajo de todas y todos ustedes. Sin más presentaciones, muy bienvenido. Yo me voy a sentar de este lado. Voy a dejar al compañero secretario de formación del partido, y con esto, y también quiero dejarlo en claro, después de la asunción de autoridad, yo me siento acá, porque a las 19 tengo un turno. Lo vamos a dejar a los compañeros, pero la idea de hoy es que empecemos con la charla de formación política que tanto venimos, muchos vienen solicitando. Y hoy es el puntapié inicial. Querido Julio, gracias por siempre estar acompañándonos. Para nosotros es muy importante, y es muy importante tu presencia, sobre todo en este contexto en donde la discusión que atraviesa el país, y sobre todo el campo nacional y popular, el militante político, es
dónde está el futuro, por dónde pasa, y como dice el libro que reeditaron, es el modelo argentino para la reconstrucción nacional. Digamos, el futuro está con Perón, siempre va a estar con Perón, me parece que es por ahí, y esto de juntarnos a filosofar un rato, intercambiar palabras, y hoy me decías algo vos, Julio, que es lo importante de recuperar la autoestima, ¿no? Así que nada, te recibimos así, en el tema del fuego tenemos la autoestima muy alta todavía, tenemos ganas de seguir transformando la Argentina, así que desde ya, muchísimas gracias por venir y estar y regalarnos un poco de tu tiempo hoy. Así que bienvenido, querido. Hola. Bueno, gracias a todos, sí, gracias a todos por estar. La idea, por ahí, como decía Walter, es un poquito que poder charlar, poder hacer preguntas también y aprovechar esto como un momento de formación también. La formación no es unidireccional, no es lo que solo una persona puede hacer. Y más siendo peronistas, nosotros hablamos de nutrirnos justamente y conformar una comunidad. Así que, bueno, esa es la idea más o menos de esto. Yo pensaba, ¿no? Sobre todo sobre el libro y ese proyecto de Perón del año 74, ¿no? Y pensaba en la vigencia, ¿sí? Porque a veces a los peronistas nos acusan de nostálgicos, ¿no? Sin embargo, la vigencia, inclusive yo creo que es un poquito más que vigencia. Es como que estamos un pasito adelante. Y quisiera por ahí que podamos charlar acerca de eso, ¿no? De la experiencia de tu libro, de cómo lo ves en la actualidad expresado. Perfecto. Bueno, ante todo, compañeras, compañeros, un gusto estar con ustedes. Estas son las cosas buenas, ¿no? Porque cuando hablábamos el año pasado con Walter, y hablamos de todas las tierras, hablamos del peronismo, como siempre, y me dijo, bueno, cuando estemos para firmar esto, venís y damos una charla sobre el peronismo. Perfecto, vamos a hacerlo. Y elegí el modelo argentino para el proyecto nacional porque lo dice Perón, es la síntesis de su experiencia histórica y de su vida, ¿no? Es el último libro que escribió Perón y donde sintetiza toda su trayectoria en todo sentido, ¿no? Demostrando que el justicialismo es una doctrina simple y sencilla. Por eso es muy fácil de leer. Es muy fácil de leer. A los que se lleven los libros que trajimos, van a ver que tiene una hoja suelta, no la tiren. Porque la idea es que esto no sea un libro para ocupar un lugar en la biblioteca, ¿no? Sino que se lea. Entonces, cuando se lo llevan, hay unas preguntas adentro en una hojita y una dirección, un mail para que contesten las preguntas. Entonces sabemos, más allá que el esfuerzo que hicimos como gremio para publicar este libro en los 50 años precisamente del fallecimiento del general Perón, que esté vivo, ¿no? Yo creo que hoy hablamos de la autoestima, pero la riqueza que tenemos como peronismo es incalculable. Yo quiero empezar diciendo que nosotros trajimos a un pensador ruso 3 veces a la CGT, un asesor de Putin, que es Alexander Dugin, que es el autor de la 4ª teoría política, ¿no? Y la primera vez que en realidad no trajimos nosotros, lo trajeron una agrupación de profesionales brasileños que lo llevaron a Brasil a presentar la 4ª teoría política en portugués. Y cuando
llegó, le dijeron, bueno, ¿qué más quiere hacer, Alexandre? Y habla bien castellano. Y dice, yo quiero ver un amigo. ¿Quién? Alberto Boris. ¿Dónde vive? En Argentina, en Buenos Aires. Y siempre es otro país. Bueno, lo hablaron a abuela, todo, y vino a Buenos Aires. Abuela me llama un día para el otro y me dice, che, ¿no podemos hacer una charla en la CGT? Y esa vuelta hizo una charla con poca gente en la Casa Rusa, y en la CGT nosotros reventamos el Salón Rústico, a pesar que fue de un día para el otro, más de 200 personas se juntaron. Y ahí fue lindo, porque entre los peronistas más viejos, cuando él criticaba la tercera posición, se refería a lo que para él era la tercera, era el nazifascismo, ¿no? Que él decía que eso no era viable porque tenía los mismos valores que el comunismo y que el capitalismo, ¿no? Por eso él planteaba la cuarta teoría política, ¿no? Y bueno, después vino 2 veces invitado por nosotros y se transformó en un conocedor profundo del peronismo, ¿no? Y un admirador de Perón. Y él decía que Perón era el líder más importante de la historia, porque tenía algo que nadie había tenido, y ni Mao, ni Stalin, ni Kennedy, nombraba todo, ¿no? Ni De Gaulle, nada. Que él había tenido la capacidad de sentarse frente a todas las corrientes filosóficas del mundo y discutir su filosofía, ¿no? Su proyecto filosófico para la Argentina, que era la comunidad organizada en el Congreso de Mendoza de 1949. Y él decía que eso, ningún líder se había animado a confrontar con pensadores, filósofos, que en todas las corrientes que había en ese momento en el mundo, ¿no? Y creo que es así, porque el peronismo es una forma de concebir la Argentina y el mundo, el justicialismo, ¿no? Tiene una profundidad tal, a pesar, y el genio de Perón supo explicarla con pocas palabras, que realmente como argentinos haber desaprovechado el genio de Perón nos tiene que digamos, que hacer reflexionar, ¿no? Que hacer reflexionar. Si hubiéramos seguido a Perón, todos los que ocuparon posiciones de gobierno en todos los años que siguieron, yo creo que la realidad de la Argentina sería muy distinta, ¿no? Entonces, leer esta cuestión hace 50 años, que yo 51, a lo mejor algunos, no más jóvenes, van a decir, no, pero esto que dice Perón, desgraciadamente se produjo, ¿no? El triunfo o el avance del individualismo, una serie de cuestiones. Pero como yo digo siempre, lo que no pudieron todavía, que es uno de los objetivos que tienen para el pueblo argentino, es volvernos antes del 43. Y esto no volver antes del 43 en derecho y todo. Es decir, es romper la dignidad que tiene el ser argentino. Hoy estamos en una situación muy crítica, tenemos la mitad de nuestros conciudadanos que son pobres, tenemos casi un 20% que no tienen ni para comer. Tenemos una cantidad de chicos y jóvenes que tienen, con suerte, llegan a una comunidad diaria cuando llegan. Y sin embargo, no es la ley de la selva. Podemos hablar que la inseguridad creció, pero calculemos, somos 47 millones de habitantes. Hay 23 millones que no están. Fíjense si la mitad, si el 10% de eso, el 10% de esos que están sufriendo salieran a buscar la solución por sí, por la violencia. Bueno, no podríamos salir a la calle. Entonces tenemos que ver que eso, ¿qué significa? Que esa dignidad que el peronismo le dio a nuestro pueblo en general,
aún en la malaria siguen idando. Es decir, la espiritualidad. Pero en este libro habla de la ética, de la espiritualidad, de la honestidad que hay que tener en las funciones de gobierno, los que ocupan cargo, para que no pierda el pueblo la confianza en sus dirigentes. Y realmente, y eso es lo que quieren destruirnos, ¿no? Eso es lo que buscan destruir, quebrar. El otro día hablaba con unos compañeros y me decían, mira, la diferencia es que vos vas a cualquier país de América, vas a un restaurante y el mozo no te mira a los ojos, baja la cabeza en muchos países. Y esto es lo que más me llamó la atención. Eso en Argentina no pasa, porque baja la cabeza porque los hacen creer inferiores, los hacen creer, y eso no es irreverencia en Argentina, es dignidad. Entonces, uno cumple una tarea, otro cumple otra, pero aprendimos el sentido de la dignidad. Y eso le debemos a toda la revolución que encabezó Perón en la Argentina y que nos transformó para siempre. Yo me acuerdo cuando empecé a viajar por América Latina, por la Confederación de Judiciales en América Latina. No, antes, que fui a Perú cuando estaba Velasco Alvarado, y a mí me llamaba la atención como sociedades fracturadas, ¿no? Como actitudes, una cancha de tenis ahí en Miraflores que están abajo, jugaban dos personas, dos rubios, y se le iba la pelota y seguían charlando, y venía un chiquito y ni siquiera se agachaban a buscar la pelota, ¿no? Y entonces me acuerdo que me golpeó muchísimo esa realidad que en la Argentina no se veía, y no era que todas las cosas estaban bien, pero eso no se veía, ¿no? Y fui, hace 20 años empecé a viajar otra vez por la Confederación Latinoamericana de Judiciales, y me di cuenta cómo habíamos retrocedido, ¿no? Ya no me golpeaba tanto la realidad de esos países y no hubieran mejorado. Nosotros caímos. Mordiquito, ¿se acuerdan? Decía, donde escribe allá en la década del 50, que le criticaba a los contra y le decía, sí, ya sé, no hay té de Ceilán. Hay un dicho, está en internet, lo pueden escuchar. Y Mordiquito el gorila era un amigo imaginario, ¿no? Y entonces le explicaba, claro, pero te diste cuenta que otras cosas no hay en la Argentina. No hay gente tirada en la calle, no hay chicos que pidan limosna. Empezó a enumerar todas las cosas y desgraciadamente tengo que decir que eso volvió a la Argentina, ¿no? Degradamos mucho el nivel de dignidad. Perón habla en este libro otra vez algo que perdimos nosotros bien, que es el valor para medir la justicia social en términos económicos, ¿no? Siempre para los liberales o para los radicales, el dato que ellos siempre tomaron en cuenta es el salario real. ¿Y el salario real qué es? La cantidad de bienes que vos cobrás con un sueldo. Entonces, cuánto con tu sueldo ponemos panes o bananas o lo que sea, ¿viste? ¿De acuerdo? Depende de la cantidad de bienes, tu salario real, cuanto más bienes compras, que estás creciendo, ¿no? En cambio, el peronismo tiene, no, el concepto de justicia social ve la comunidad en su conjunto. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene en cuenta? Es decir, en todo lo que produce el país, ¿qué parte se lleva el asalariado y qué parte queda para el capital? Y fue ese famoso 50-50 de Perón, que los gobiernos que trabajaron después se recuperan, pero hoy con 50% de pobres, ni hablemos dónde está ese 50-50, ¿no? Pero es la participación de los asalariados en el reparto de la torta nacional, en lo que produce el país en bienes y servicios. Este es
un dato central que está en la nomenclatura peronista y lo que te marca el nivel de justicia social. Sí, hay algunos de izquierda que han dicho, ¿por qué el 50%? Queremos todo. No, porque la comunidad tiene que ser organizada. Cada uno tiene que tener lo que le corresponde. Porque ahí, bueno, pues en toda su historia, él dijo que estamos tan lejos de uno como del otro de los imperialismos. Uno en la explotación del hombre por el hombre y el otro en la explotación del hombre por el Estado. Por eso es muy interesante en el libro cuando va explicando todos los aspectos, cómo esos criterios básicos que están resumidos en consignas aparecen permanentemente. Es decir, como decimos, una doctrina política y un modelo de país se sintetiza en 3 consignas. Una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y ahí está una doctrina atrás de 3 consignas. Eso es ingenio, porque ¿quién no lo va a entender? Después podemos hablar 2000 años de qué significa socialmente justa, de qué significa económicamente libre y qué significa políticamente soberana. Pero lo que está claro es que no es una u otra, se dan las 3 cosas juntas. Si no es imposible, bueno, y Perón te lo vuelve a demostrar acá. Y lo bueno de este modelo es que hace, primero, te enseña cuál es el significado de un modelo, un conjunto de reglas que hacen y enriquece el pueblo. Él dice que no es una receta dogmática para repetir todos los días, sino que es algo que el pueblo tiene que ir recreando y aportando. El pueblo organizado, ¿no? Porque el concepto de pueblo, un pueblo no organizado, se lo comen, y lo vemos en la Argentina de hoy, ¿no? Sí, el concepto que solo la organización vence al tiempo. Bueno, él te lo explica con claridad lo que significa. Y te va explicando en cada lugar cuáles son los excesos frente a determinado concepto. Porque le da al Estado un rol fundamental, pero también en la actividad privada. Lo que pasa que dicen que el Estado, en cada momento, es el que tiene la responsabilidad de equilibrar las cosas y regular que los privados no los devore la codicia y sino tengan un sentido social, el bien común, que persiga la solidaridad como bandera. Y entonces él habla siempre, y en el libro de RDB, la Argentina es republicana, federal y social. En la Argentina social, como un tema central, porque es el pueblo, y el pueblo tiene que estar organizado. Y el concepto de pueblo, como organizado va. Hay una diferencia acá de Perón, que su evolución demuestra que él también evolucionó. En el sentido de la comunidad organizada, él había pegado un salto, una propuesta que fue un salto cualitativo en la organización de la sociedad, que fue la Constitución del Chaco de 1952, donde él plantea una doble instancia de participación en el Parlamento, ¿no? Una que es la de los partidos, a tantos diputados lo eligen los partidos, y otra son las organizaciones sociales, lo que es organizado. Se hace un padrón con todos los trabajadores sindicalizados, los empresarios, todo lo que sea organizado, se hace un padrón y ahí se elige los que forman parte de organizaciones, eligen también sus propios diputados y sus propias cosas. Eso que se empezó a aplicar, después terminó por el golpe del 55, acá cambia. Se ve que no lo convenció mucho en forma, ¿no? Era muy revolucionario eso. Y él acá
la participación de la sociedad organizada es en el Consejo del Proyecto Nacional, que ese Consejo es una institución que se debe crear para ir garantizando y fiscalizando cómo va marchando la ejecución de ese modelo argentino, de ese proyecto nacional, y cómo lo va actualizando, porque él dice, esto no es algo cerrado. Él hace toda una parte histórica, en general, y después hace la parte, digamos, hacia el presente y hacia el futuro, y delimita todo. Pero él dice que el modelo va a estar vigente mientras sea enriquecido por la participación y los aportes. Porque dice, las sociedades cambian, entonces habrá cuestiones que habrá que ir perfeccionando. Pero habla del ser argentino, él habla del ser argentino. Entonces, él define, es decir, la profundidad de esto, que empieza a defender el sentido del hombre como género, no varón o mujer. Empiezas a definir eso y lo define por cuáles son las cualidades del ser humano en general. Pero dice argentino después, argentino. ¿Y qué es eso? La creatividad, la responsabilidad, son 3 o 4, pero después dice argentino. ¿Por qué? Porque esas son las virtudes del ser humano en general. Pero, ¿por qué argentino? Porque argentino tiene un montón de cuestiones propias de la tierra donde vive y de la comunidad con la que comparte. Quizás sea la cultura, obviamente critica que los que dicen, no, somos europeos, no, y lo que hay que hacer lo dice Europa, pues, o somos tal cosa, no. Obviamente tenemos una influencia de Europa, pero ya esto está argentinizado en nuestro pueblo. No es ignorar, todo lo de Europa lo rechazo, ¿no? Pero lo incorporamos de cualquier lugar del mundo como un aporte de una humanidad que va a los continentalismos y después al universalismo, como lo plantea. Pero cada comunidad lo genera de su propio espacio, de su propia cultura y de su propio ser argentino. Así que es realmente apasionante. Claro, cuando lo leemos decimos, ¿y por qué los que lo gobernó en nombre del peronismo no aplicaron ninguna de estas recetas? Si van a ver que es tan simple. Y hay un capítulo para hacer. Pero en las condiciones que estamos, empecemos a trabajar eso, como decía Walter, pero no está en el futuro. Es decir, ese proyecto, esa concepción, además es una respuesta para la Argentina y para el mundo. Es esa cosmovisión del hombre, del ser humano, como sujeto de la sociedad, pero no porque el concepto de comunidad organizada es nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, ¿qué plantear? Pero eso no es eliminar la individualidad, pero esa individualidad tiene sentido social. Esa fuerza creativa que tiene cualquier ser humano la tiene que tener, pero un aporte hacia la comunidad, no una forma egoísta, y pensando en mí y sin importarle lo que le pasa al resto, ¿no? Nadie se realiza en una comunidad en que no se realiza. En una frase está sintetizado toda una concepción filosófica, toda una concepción que se separa del capitalismo, se separa del comunismo, que también cuenta Perón, ya en los 70 se veía, como ya el capitalismo no desprecia tanto al Estado, porque no necesita el Estado, ni el comunismo, por ejemplo, ya pasó, como estaba la Unión Soviética,
no se dado cuenta que para que la economía fortaleciera había un montón de cosas que la concepción marxista de la dicotomía, ¿no? de la dialéctica no permitía y tenían que cambiar porque si no quedaban atrasados en la carrera tecnológica y adoptaron cosas que pertenecían, digamos, al mundo capitalista, ¿no? Entonces, cada uno toma, así que no, las franjas no son tan diferentes, pero plantea otra realidad, ni una ni otra, es concebir al hombre como razón de ser y al pueblo como sujeto. Todo lo que haga el gobernante tiene que estar, toda la organización institucional de un país tiene que estar en función del pueblo y del bienestar de ese pueblo. Entonces, te dice, por ejemplo, cuando habla del Estado, te dice, bueno, el liberalismo crea por una ley estructuras, ministerio o lo que sea, y después le asigna la función. Y la cuestión es al revés. Son las necesidades del pueblo las que generan la función que debe cumplir el Estado. Y después viene la norma que crea la estructura para cumplir esa función. Y un poco, hablando mal y pronto, Perón dice, los caballos delante del carro, y no el carro delante de los caballos. Y esto es cualquier tema. Otro día hagamos preguntas si quieren. Los trabajadores lo que sabemos. Define el rol de los trabajadores, define el rol de los empresarios en ese proyecto nacional, define el rol de la ciencia y tecnología, define el rol de los líderes de gobierno. Los trabajadores dicen, lo que sabemos es el modelo sindical argentino. El ABC de un sindicato que es defender los derechos del trabajador. Pero además, trabajar para que tenga mejores condiciones de vida el trabajador y su familia. Están los derechos del trabajador, que dice que integralmente esos derechos están incorporados al proyecto nacional, ¿no? Pero además dice que tiene que trascender eso y tiene que participar, no individualmente, sino a través de sus organizaciones, en la discusión de la sociedad campina. Y hoy lo vemos porque se enojan tanto con los sindicatos. Los sindicatos es la organización libre del pueblo más firme que sobrevive a todo, y que cuando encabeza las luchas se le pide todo a los sindicatos, pero lo que tiene es que es el trabajador organizado, el trabajador organizado. Y los sindicatos en Argentina aprendieron a discutir el país